antes de empezar eso, las gracias a todos y sobre todo las gracias a todos los que estáis aquí, que la verdad que hemos tenido bastante buena convocatoria. Sabemos que el tiempo es un bien muy preciado, así que vamos a intentar aprovecharlo muy bien y que sea un taller muy práctico, y además es una herramienta que reconozco que para mí es una de las que más me gusta, porque es una herramienta muy rápida, muy agradecida, muy sencilla de utilizar, y espero que en 2 horitas todos tengamos muy bien trabajado o nuestra página web o que tengamos muy clarito lo que se puede hacer con esta herramienta. Lo primero, me presento antes de empezar. Jerón, y no vamos a entrar ahora en que la lengua claro que sirve, pero bueno, esto es un debate para otro tema. Ahora, si os parece bien, nos centramos en lo que es el objetivo del curso y con permiso sigo avanzando. Os cuento un poquito quién soy, de dónde vengo y qué es lo que hago actualmente. Yo os dejo, bueno, mi nombre, mi perfil de LinkedIn también, tanto para que estemos en contacto como si tenéis cualquier tipo de dudas. Y os cuento de mi trayectoria. Llevo unos 20 años dedicada al mundo del marketing digital. He trabajado sobre todo en gran empresa, he estado trabajando en Google, en agencias de medios y con grandes multinacionales como algunas de las que veis aquí. Desde hace más o menos unos 7 años trabajo de manera independiente y más dedicada a todo lo que es formación, emprendimiento, pymes, estudiantes y empleabilidad. Trabajo bastante con la cámara, con Palma Activa, luego os dejaré algunos enlaces de donde podéis encontrar más información de todo lo que se hace, de todos los talleres grabados que hay y demás. Para entrar un poquito en materia, os cuento qué es lo que vamos a ver hoy y cómo lo vamos a organizar. Lo primero, me gustaría que fuera un taller muy práctico. Yo voy a entrar directamente en la herramienta. Me gustaría que vosotros tuvierais, y ahora os preguntaré también para que me digáis, por favor, si tenéis una página de My Business ya, si podéis abrirla y si podéis ir creando o aplicando las cosas que vamos comentando, mejor, y que me vayáis interrumpiendo cada vez que tenéis alguna pregunta, ¿vale? La idea es que sea cuanto más interactivo, mejor. También al final puedo dejar algunos minutos abiertos para preguntas o para ver ejemplos concretos, pero es cierto que, bueno, que el formato es un poquito más incómodo para el debate, pero lo intentaremos con el chat. Vais a ver que en el chat hay diferentes opciones de enviar a todos los panelistas o enviar algo más en privado. Bueno, va a estar pendiente conmigo Pedro de controlarlo, pero si podéis utilizar, bueno, el chat que estáis utilizando actualmente, perfecto. Vale, pues avanzamos un poquito y os cuento lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver primero es en qué consiste crear una página web gratis, por qué vamos a seleccionar esta herramienta y si hay otro tipo de herramientas. Vamos a repasar una a una las diferentes funcionalidades. Como os comentaba, es poquito lo que hay que hacer y podemos revisarlo absolutamente todo, me parece, en las 2 horas que tenemos de sesión. Vamos a hablar de los diferentes temas, del contenido, de los textos que vamos a poner, de las fotos, de dominios, y vamos a ver cómo podemos ir incluso un pasito más allá. Y por último, como es un entorno que cambia muchísimo, os voy a dejar algunas fuentes de información para que vosotros también podáis luego saber dónde recurrir y dónde encontrar, pues tanto si tenéis alguna duda, como si queréis, buscáis información adicional, como si algo de lo que os he contado yo ahora cambia, porque vais a ver que en el mundo del marketing digital, así como hay una gran cantidad de herramientas gratuitas y oportunidades, la verdad que también cambia todo muy rápido, así que hay que mantenerse un poquito al día. Vamos. Si no estuvisteis en el taller de anteayer, ya está colgado en la página web de la cámara y está explicado todo paso a paso. Ahora voy a repasar algunas de las cositas que vimos anteayer, pero me voy a centrar sobre todo en la parte de la página web para aquellas personas que ya lo tienen y que, digamos, por aprovechar mejor esas 2 horas, en centrarnos exclusivamente en eso. Perfecto, entonces, primero para empezar, ¿por qué vamos a utilizar esta herramienta? ¿Para qué? ¿Para quién? Lo primero, y retomando palabras de Google y de su propia web, dicen que lo importante es demostrar a los clientes que nuestra empresa es una empresa, es decir, que da profesionalidad, y también un poco basado en la parte de los números, retomar este dato, ¿no? Que nos dice que aproximadamente el 70% de los clientes que quieren realizar una compra, pues prefieren empresas que ya tengan una página web, ¿no? Y se fijan en ellas.
Lo primero, queremos tener una página web para no ser invisibles en Internet, ¿no? Es cierto que cada vez buscamos más cosas en Internet, sobre todo a raíz de la pandemia, de la situación que estamos viviendo. Buscamos tanto para informarnos, para saber dónde llegar, para saber si ha cambiado algo de horario, para saber pues, qué protocolo puede haber que seguir si tenemos que pedir alguna cita para ir a algún sitio. Y es cierto que lo que no encontramos en Internet se tiende a decir que directamente no existe, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a buscar todo en Google y a mí me gusta decir que Google es como la puerta de entrada a Internet. O sea, al final tenemos que tener presencia ahí para realmente facilitar que nos encuentren y para demostrar al final que existimos, ¿no? Entonces, si no tenemos una página web, es cierto que podemos suplirlo con las páginas de redes sociales, pero digamos que lo más habitual y el tipo, digamos, de presencia digital que más podemos o que mejor podemos controlar es una página web, ¿no? Luego vamos a ver, o si tenéis dudas, me vais preguntando también un poco diferencias entre tener solo página web y tener redes y demás. Pero bueno, digamos que es como si fuera nuestra casa, una página web. ¿Para qué? La verdad que hay muchísimas razones. Os he puesto aquí algunas pocas, que todos las sabemos, pero es importante también pensarlo y tener claro cuál es el objetivo de tener una página web, ¿no? Lo primero es para que la gente nos encuentre, para que nos encuentre el que ya nos conoce y que está buscando o nuestro teléfono, nuestros horarios o lo que sea, o algún detalle de los productos, y el que no nos conoce, que nos encuentre y entonces así ganar nuevos clientes. También es importante para que se acuerden de nosotros, es decir, hay gente que a lo mejor ya ha sido nuestro cliente, pero si no nos ve o si no le vamos recordando, digamos, que existimos o que tenemos productos nuevos, pues también nos cuesta más o que repita nuestro producto o que nos recomiende, ¿no? Entonces, es importante pues, que vayamos teniendo presencia digital y que la gente nos vea, que eso serían las relaciones públicas del mundo digital. Antes las hacíamos más, pues un día yendo a algún encuentro de algo, alguna apertura de algún nuevo local, alguna feria. Es cierto que ahora, por el hecho de estar mucho más en casa, pues tenemos que podemos aprovechar, digamos, las herramientas digitales para trabajar estas relaciones públicas. También, por supuesto, para vender. Hay muchos de nosotros, de vosotros, que tenéis venta, que podéis realizar una venta online y que os interesa tener contactos concretos, ¿no? Tanto si tenéis una especie de e-commerce o alguna manera de vender online, lo podéis hacer, como si simplemente lo que queréis es que os pidan presupuestos o que os pidan información, ¿no? Entonces, viene bien hacer este pensamiento antes de empezar y también para tener claro, como vamos a ver luego, cuáles son las limitaciones de una página web de Google, ¿no? Está muy bien porque es muy práctico, muy rápido, pero es cierto que si queremos poner un e-commerce, por ejemplo, lo vamos a ver luego, es más, no se puede hacer, ¿no? También es importante porque queremos que nos recomienden. Esto es un valor que cada vez es más importante. O sea, la gente nos busca, nos encuentra, pero también una de las grandes ventajas del Internet actual y de las redes sociales es que la gente nos puede recomendar. ¿Y cómo nos recomienda? Dejando una reseña, dejando una valoración, y eso no solo nos ayuda a trabajar la confianza de nuestros clientes, sino que también, como es algo que a Google le gusta, nos ayuda a posicionar mejor. Entonces, la parte de recomendación es muy importante. También para poner más información de nuestro negocio y que la gente que venga a vernos o que nos pida más información tenga más claro qué es lo que hacemos, qué es lo que ofrecemos. Entonces, también esto nos permite ganar tiempo. También para demostrar o para que nuestros clientes vean con quién ya trabajamos. Aquí esto nos permite, pues una vez más, trabajar la profesionalidad, trabajar la confianza en general y demostrar pues con imágenes o con vídeos o con el material que tengamos, ¿no? Entonces, la verdad que las razones son muchas y realmente es algo que compensa realmente a todas las empresas, ¿no? Entonces, para contestar a esta tercera pregunta que nos hacía para empezar, el para quién, pues es para todo el mundo. La verdad que vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Tengáis un negocio tanto abierto al público como no. Luego os voy a enseñar algunos ejemplos, como temas de producto, de servicio. La verdad que estas fichas, tanto las fichas de My Business como las páginas web de My Business pueden ser recomendables para todo el mundo. ¿Qué sucede? Que vamos a ver que tienen algunas limitaciones, es decir, que son unas páginas muy, muy sencillitas. Por lo tanto, hay para algún tipo de empresas que será, digamos, una solución transitoria. A lo mejor si necesitas hacer algo rápido y económico, vas a crear una página web, pero si tu negocio es algo con mucho detalle, que necesitas activar un e-commerce o que necesitas una solución un poquito más compleja, pues te interesará luego hacer un desarrollo un poquito más sofisticado, digamos, ¿vale?
¿Con quién vamos a hacer las páginas web? Y simplemente para que veáis que hay alternativas. O sea, yo os voy a hablar ahora de las páginas web que podemos hacer con My Business, porque es algo gratuito, económico y muy rápido, pero que veáis también que hay muchas otras alternativas, ¿no? Cuando uno busca en el buscador, valga la redundancia, hacer una web gratis, vais a ver que nos aparecen un montón de alternativas, ¿no? Wix, por ejemplo, en general sabéis que Google ordena los resultados en función de lo que a la gente más le gusta, más visita, o sea, es como un muy buen indicador de lo que es más popular. Entonces, lo que aparece mejor posicionado, en general, son las empresas que tienen mayor cantidad de tráfico, que tienen mayor aceptación, así que siempre os recomiendo mirar qué es lo que aparece y también aprender a diferenciar, por ejemplo, que aquí veis que esta parte es la parte de anuncios, lo que llamamos SEM, esto es la parte orgánica, que es lo que llamamos SEO, y así vais a ir integrando todos estos conceptos en vuestra estrategia de marketing digital. Veis que aquí pues, me aparece Wix, por ejemplo, que es una de las principales empresas, y os he puesto aquí WordPress porque probablemente si ya habéis estado averiguando cómo hacer una página web o con quién hacer una página web, estas dos plataformas os deberían sonar. Hay muchas plataformas gratuitas, en general algunas tienen pequeñas diferencias, más o menos sencillas de utilizar, con más o menos opciones. Casi siempre suelen tener una versión gratuita y opciones de pago para cuando queréis hacer algo un poquito más elaborado y la verdad que las dos funcionan muy bien, o sea, os las recomiendo. La diferencia con My Business sería que para trabajar vuestra página en estas herramientas hace falta sobre todo más tiempo. My Business lo que tiene es que es algo muy, muy, muy rapidito. ¿Vale? También vais a ver que en Google hay otra opción que es la de Google Sites, que sería lo más parecido a Wix o a WordPress y que te permite opciones como estas que os pongo aquí. Voy un segundito al chat que nos comenta María Rosaria si creamos una página web en Google My Business, si podemos después desarrollarla con otro CMS utilizando la misma página. Bueno, podrías, pero la verdad que te llevará menos tiempo volver a hacerlo luego desde cero. O sea, siempre el contenido que tengas creado en una página de My Business te vendrá bien, pero te será más sencillo volver a empezar, me parece. Vale, pues avanzamos. Os enseño aquí lo que llamamos cuando uno selecciona cualquiera de estas herramientas que os he enseñado, uno lo que hace en realidad es seleccionar una plantilla, que es a lo que llamamos a este formato predefinido y prediseñado, y luego cada uno de nosotros va a actualizar la información y las imágenes con la información de su propio negocio. Nos pregunta Antoni que si son herramientas no-code, alguna recomendación económica para el desarrollo low-code, para la creación de dicha aplicación web. Si te parece, Antoni, vamos a intentar centrarnos en lo que es My Business, ¿vale? Y en lo que es algo sencillito. Si quieres, luego súmame al LinkedIn o me preguntas y te ayudo, ¿vale? Porque si no, si nos vamos por las ramas, se nos va a quedar cortito el tiempo. Así que nos centramos en lo que es la herramienta, o sea, esto es simplemente la parte de introducción y luego ya entramos de lleno en lo que es My Business porque me gustaría que tengáis claro absolutamente todo lo que se puede hacer con My Business, ¿vale? Victoria, aquí estoy simplemente en la parte de introducción y os estoy hablando de las diferentes opciones y esta en particular era Google Sites, ¿vale? Entonces, primero os he hablado de Wix y de WordPress, que son dos de las opciones más populares. Google Sites es la opción que ofrecía Google hasta ahora, hasta que ha creado esta nueva opción más rápida, que es la de Google My Business, y este es el tipo de plantillas que ofrecen todas, o sea, todas funcionan igual, ¿no? Al final nos ofrecen una plantilla que nosotros seleccionamos cuál es el tipo que se adecua mejor a lo que nosotros hacemos o el que más nos gusta, tanto por la estética como por el tipo de negocio, y nosotros los vamos a personalizar. Siempre veis que esto funciona como en un formato Word, ¿no? Que podemos editar el título de la página, las imágenes y demás, ¿vale? Esto a modo de introducción. Entonces, estas serían las diferentes opciones que existen. ¿Nosotros qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a centrar en lo que es Google My Business. Google My Business, simplemente por poneros también en un poco de contexto antes de meternos en lo que es puramente la página web, Google My Business es una herramienta gratuita de Google que lo que nos permite es promocionar un perfil de una empresa, llamamos perfil a la ficha, digamos, de nuestra empresa, y el sitio web de la empresa nuestra, que puede ser tanto creada a través de My Business como una página web que ya tengáis vosotros. ¿Y dónde vamos a aparecer sobre todo? Tanto en el buscador como en los mapas, que los mapas son cada vez más importantes.
No voy a entrar aquí a hablaros un poco de lo que es la revolución móvil, de la importancia del móvil, pero sí que os recomiendo y os remito al taller que vimos anteayer, en el que sí que hablábamos de por qué es tan importante el hecho de estar geolocalizados, cómo está modificando muchísimo tanto nuestro comportamiento online como los resultados que está ofreciendo el buscador, como la importancia de lo que es el posicionamiento, el SEO local, para los que estéis un poquito más metidos en el tema, ¿vale? Y también lo que permite Google My Business es interactuar con los clientes. Podemos publicar novedades. Es cierto que la gente no suele considerarlo una red social, aunque sí que lo es, o sea, formalmente lo es, porque permite pues tanto hacer publicaciones como dejar reseñas, dejar comentarios y demás. Entonces también es como una fuente de interacción muy importante y un lugar para estudiar el mercado y conocer un poquito más, tener más feedback de nuestros clientes muy, muy práctico, digamos, y muy efectivo, ¿vale? Entonces, visto esto, vamos a ver cómo empezamos. Como sois muchos los que no tenéis una página de My Business, vamos a repasar un poquito cómo creamos esta página de My Business antes de meternos en la opción que hace referencia a lo que sería la página web de My Business, que es lo que más nos interesa hoy, ¿vale? Entonces, para empezar en My Business, lo que hacemos es, escribimos directamente en el buscador Google My Business, vais a ver pues, que nos aparecen dos resultados que es lo mismo, esto sería el resultado de pago y este el orgánico, así que podéis entrar en cualquiera de los dos y vais a ver que nos aparece una pequeña presentación, una introducción, donde ya vemos qué aspecto tiene una página de My Business, ¿no? La página de My Business nos permite poner diferentes imágenes, poner los datos de contacto, sobre todo poner la ubicación y veis que también pues, nos permite pedirle indicaciones cuando lo hacemos desde móvil para llegar a un sitio, el enviar un mensaje, diferentes fotografías y veis que aquí también nos aparece la valoración, la reseña, que eso ayuda mucho a posicionar mejor, ¿vale? Y esto vamos a ver de qué manera luego lo utilizamos en nuestro favor, tanto para nuestra página web como para mejorar la visibilidad de nuestro negocio. Lo que vamos a hacer en My Business, que es esencial hacerlo y completarlo muy bien antes de meternos en lo que es la página web, es trabajar esta parte del perfil de empresa, ¿vale? Para empezar, hay dos opciones o dos caminos. Uno es que si tenemos un negocio nuevo, tenemos que crear nosotros la ficha nueva y a lo que sería aquí añadir la empresa Google. Y muchas veces lo que sucede es que nuestro negocio no es nuevo, ya sea porque estamos retomando un negocio que ya existía o porque otra persona gestionaba lo que sería la ficha de My Business y nosotros, la persona que esté ahora en esta formación o quien vaya a gestionar la presencia digital no tiene acceso, ¿no? Entonces, en esos casos, o sea, volviendo al primero, cuando el negocio es nuevo, yo lo que voy a hacer es añadir la empresa, ¿no? Entonces, no voy a buscar mi empresa porque en principio no existe, o sí que puedo hacer la prueba para ver si se ha autogenerado. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces, aunque nosotros no lo generemos, se genera solo porque una persona ya ha acudido a nuestro establecimiento y ha generado información, porque aparecemos en algún directorio, porque aparecemos en las páginas amarillas y Google lo que hace es que va rastreando toda la información que hay en Internet y muchas veces crea fichas aunque el propietario de ese negocio no lo haya hecho, no sea consciente de haberlo hecho, ¿vale? Cuando no existe la ficha, lo que vamos haciendo es añadiendo la información, ¿no? Ponemos la categoría, ponemos la ubicación, veis que aquí nos va a aparecer el mapa y Google lo que va a hacer para comprobar que efectivamente ese negocio existe y está en esa ubicación nos va a enviar una carta física, ¿no? Nos va a enviar un sobre que se parece a esto con un número. Una vez que nos llega este número, lo que vamos a hacer es entrar en My Business otra vez o en esta dirección que nos marcan aquí, poner el código y ahí ya tendremos la propiedad de la ficha y podremos actualizarla y se publicará correctamente todo lo que vayamos subiendo. Mientras tanto, una vez que yo he creado la ficha pero todavía no he recibido la carta, veré que me aparece este aviso que me dice que esa ficha de My Business está pendiente de verificación y algunas cosas se publicarán, pero no todas las actualizaciones que voy haciendo, ¿vale? Entonces, en general, tardan más o menos unas 2 semanas en llegar estas fichas. Hay maneras de hacer una verificación más rápida cuando se puede o verificar telefónicamente, pero vais a ver que
Google, bueno, podéis ir siguiendo las opciones que nos da Google para verificar. En algunos casos os va a dar la opción de verificarlo telefónicamente y en otros casos no. Cuando es algo nuevo, en general, siempre tiene que hacerse por correo. Me pregunta María, dice que a ella nunca le han enviado una carta de verificación. Si lo has solicitado y no te ha llegado, vuelve a solicitarlo, María. En general llega siempre, o sea, puede ser que alguna carta se pierda, pero siempre llegan. O sea que nunca te ha llegado y la tienes activa, te refieres. Vale, a lo mejor lo habrás verificado de algún otro modo. Puede suceder, no es lo habitual, pero puede suceder. Avanzamos. Si la ficha ya existe y ya sea que se ha creado sola, que uno no tiene la propiedad porque lo ha creado otra persona de la empresa o que ha perdido el correo de acceso, lo que hace es reclamarlo. Cuando uno lo reclama, se envía un mail a la persona que es propietaria actualmente y lo que vosotros vais a ver es cómo empieza este mail. Y entonces os va a decir que si en 7 días esa persona no recibe, te van a dar la propiedad directamente, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿más dudas? Eso sería para lo que sería la creación de la ficha de My Business, ¿vale? Que es el punto de partida a el paso siguiente, que es la creación de la página web. Vale, pues vamos a ir viendo las diferentes funcionalidades. Una vez que uno tiene una ficha de My Business, veis que nos aparece este menú. Tenemos primero el nombre de la empresa con las diferentes secciones que, como os comentaba al inicio, van cambiando. Esto se va actualizando. ¿Por qué? Porque los usuarios cambiamos, porque a Google de repente pues, le viene bien incluir la opción de productos, por ejemplo, que es algo que ahora se está trabajando mucho. ¿Por qué? Porque durante la pandemia el e-commerce ha ido despegando mucho, Amazon está creciendo, Google para competir está reforzando toda esa parte, entonces le está dando mayor visibilidad y mayor importancia a esta parte de productos que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empezamos, todas las fichas vais a ver que según el sector en el que estéis, pueden aparecer lo que serían pestañas diferentes, que es esta parte de la izquierda. Pero os voy a enseñar ahora cuáles son las más importantes o las que tienen todos. Primero nos aparece una parte de resumen, que sería esta parte de inicio y de la home, donde vais a ver que aparecen pues desde la parte de estadísticas, nos va avisando Google si nos faltan algunas secciones por completar. Entonces os recomiendo que que regularmente, una vez al mes, por ejemplo, entréis en esta parte de inicio para ver si os falta algo para rellenar. Luego, lo más importante es completar toda esta parte de información, ¿no? Que volviendo un momentito a la pestaña anterior, la parte de información es esta tercera pestaña. En la parte de información voy a incluir toda la información principal de mi ficha de My Business, que es exactamente la misma que Google automáticamente va a utilizar para hacer mi página web. Yo tengo aquí el nombre de la empresa, las categorías, la dirección, los horarios y tengo toda una parte de descripción. Es importante ayudar a Google a entender bien qué es lo que hacemos, a explicárselo tanto con palabras, con descripciones, como con lo que llamamos palabras clave, es decir, lo que sería parecido a los hashtags o a las etiquetas que utilizamos en otras redes sociales, ¿no? Una persona que no tenga muy trabajada su presencia en My Business, por ejemplo, aquí lo que haría es poner Clínica Casanova, por ejemplo, dentista o clínica dental y no completar mucho el resto de la información. Aquí si ponemos más información, es decir, Clínica Casanova Dental, por ejemplo, porque aquí ya estoy reforzando que es un tema dental. Doy un ejemplo de los servicios que tengo. Pongo aquí todas las categorías en las que estoy. Si yo ayudo a Google con toda esta información, lo que estoy trabajando y fomentando es el aparecer en mayor cantidad de búsquedas. ¿Por qué? Porque si alguien busca Invisalign o si alguien busca higienista dental, puedo aparecerle, pero en cambio, si yo no le sumo toda esta información, yo solo voy a aparecer cuando alguien busque mi nombre, Clínica Casanova, por ejemplo, ¿no? Lo mismo para la parte de descripción. Aquí lo recomendable es poner la presentación que tengo en la página web e intentando asegurarme de que aparecen las palabras más descriptivas de lo que yo hago, ¿no? Hay muchos negocios que tienen nombres que no hacen referencia a la actividad que realizan. En esos casos, para Google es mucho más difícil el hacer que aparezca nuestra ficha, porque a lo mejor se ve gracias a las fotos, pero no se ve a través de las palabras.
Google, aunque están desarrollando mucho todo lo que es la identificación de las imágenes, lo que sería el reconocimiento facial o el reconocimiento de imágenes, todavía está muy, muy, muy basado en palabras. Luego os voy a explicar un poquito mejor cómo se puede trabajar esa parte, pero tened en cuenta que cuanta más información le demos a Google a través de palabras, mejor va a ser tanto para Google como para el usuario que está buscando, porque el usuario que busca también busca a través de palabras, ¿sí? Entonces, es importante también mantener actualizados los horarios. Añadir zonas de servicios. Hay veces que hay personas que no tienen un local físico donde reciben a la gente. Viene bien tener una ficha de My Business de todas maneras y luego esta información la podemos ocultar y podemos poner pues que damos servicio a todo Mallorca, por ejemplo, ¿vale? Si ofrecemos un servicio en el que no recibimos a gente en nuestro local. Aquí, como veis, pues en esta ficha, por ejemplo, me aparece la opción de servicios y la opción de productos. Os animo también a rellenarlo. El hecho de poner mayor cantidad de servicios, veis que me aparecen, pues me permite tener mucho más espacio para sumar textos y para que Google me identifique con todas estas actividades. Y como os comentaba antes, también al inicio, Google nos va indicando cómo vamos en cuanto al porcentaje de haber rellenado nuestra ficha. Nos dice, por ejemplo, si nos falta un horario, si nos falta una descripción, si nos falta un logo. Entonces, os recomiendo que una vez que vais rellenando esa parte de información, miréis en la página de inicio a ver qué os puede faltar. Es importante ir pasando por cada una de esas pestañas y tener claro a qué corresponde cada cosa, ¿no? En la parte de imágenes, muchas veces cuando no lo tenemos trabajado, lo que hacemos es subir 2 o 3 imágenes y no completar todo. ¿Pero qué vemos aquí? Pues que Google nos dice que pongamos fotos del interior, del exterior, del trabajo, del equipo. Todo esto viene muy bien porque le da mayor información a Google y, como veis, además, tiene muy buena visibilidad. El ojito este que aparece a la izquierda nos dice cuántas veces se ha visto cada imagen. Esto, por ejemplo, es un centro de oficinas en Palma y vemos que esta imagen, que es la imagen de portada, se ha visto más de 11.000 veces, ¿no? O sea que realmente la cantidad, los números son muy interesantes. Luego veis también que aparecen fotos del propietario, fotos de clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que como es una red social, como os comentaba al principio, la gente puede aportar una reseña, aportar un comentario, reseña y comentario vendría a ser lo mismo, aportar una valoración, es decir, solo las estrellitas, y puede también subir sus fotografías. Os animo a que de vez en cuando reviséis qué fotografías han subido los clientes para agradecerles si os gusta la foto o para revisar si hay algo que pueda ser inapropiado. Luego también veis que aquí hay esta fotografía 360, que ahora os enseñaré cuál es, que son las fotos, digamos, que te permiten hacer como una visita virtual. Y vemos también que podemos subir un formato de vídeo. Os animo a que subáis todo lo que podáis y que sean fotos de buena calidad. Ahí también depende mucho de vuestro sector. Si estáis en un sector en el que la imagen no es tan importante, podéis hacer unas fotos un poco más informales o desde el móvil o no tan cuidadas. Si estáis en un formato, en un sector como puede ser temas de interiorismos, de muebles, de moda, ahí sí que os recomiendo que las fotos sean un poco más profesionales, más cuidadas o de mejor calidad. Voy un momentito al chat. Nos comenta Joana que si en el caso de calzados, si lo pones en catalán o en castellano por el tema de las búsquedas. Ahí depende, Joana, de tu posicionamiento, de tus clientes, de dónde estés y de lo que a ti te guste. O sea, si tú, por ejemplo, estás en una zona que es muy... donde tú hablas en catalán y todo tu público es catalán, ponlo en catalán. Es cierto que a nivel de volumen lo que más se utiliza es el castellano, pero hay gente, por ejemplo, que está muy orientada al público internacional y que prefiere poner todo en inglés. O sea que también depende de tu negocio, de la personalidad tuya y de tu empresa y de quién te compre. Entonces, sí es cierto que también hay veces que puede ser un diferenciador el hecho de que tú hables en catalán y tengas todo en catalán, porque a lo mejor para ti es importante pues el demostrar el origen y acercarte a gente para quien también lo sea y es importante comunicarlo como tú estés más cómoda. Al final la empresa tiene que representar tu personalidad, si es que tú eres la dueña de la empresa, y luego otro tema será lo que es mejor para el negocio o no. O sea, el castellano siempre genera más volumen y luego vamos a ver herramientas que nos permiten estudiar esos volúmenes.
Vale, volviendo a los tipos de fotografías, de imágenes que os comentaba, os enseño también lo que son las fotos 360. Estas imágenes, como veis, bueno, en este caso está conseguido 1800 visualizaciones y la verdad que te permiten visualizar un establecimiento y según en qué tipo de negocios puede ser muy útil. ¿En qué puede ser más útil? En todo lo que es como más visual, más de diseño, temas de, en un restaurante puede ser importante, en temas de salud, si tenéis un spa, un centro de estética o cualquier marca que no sea tan conocida, pues al final esto demuestra una vez más profesionalidad y genera confianza. Vale. Volviendo a la parte de las imágenes de 360, veis que aquí si vais a esta sección de Google Maps y de Street View, ahí también Google tiene una red de profesionales de confianza, de fotógrafos que trabajan en las diferentes ciudades que os pueden ayudar a hacer estos tours 360, estas imágenes 360. Si vais al desplegable, veis que os aparece pues, el listado de en Baleares, en Mallorca, los fotógrafos que están certificados por Google y que os pueden hacer imágenes de calidad para subir. La verdad que os lo recomiendo porque es algo que no es muy caro, es muy rápido, muy efectivo y os puede ayudar a dar mucha visibilidad a vuestro negocio y os servirá pues tanto para My Business como la parte de la página web. Vale, entrando ya a lo que sería la sección de web en particular, cuando entráis a la web de My Business, veis que tenéis pues primero la parte general que os enseñaba, la parte de perfil de empresa, que es lo que hemos visto hasta ahora, y ahora vamos a meternos de lleno en lo que sería esta parte de página web. Aquí tenéis una presentación de lo que se puede hacer. Como veis, los formatos son sencillitos, pero bastante atractivos y muy prácticos para muchas empresas. Os enseño un ejemplo y ahora sí que me voy ya directamente a la herramienta, así lo vamos viendo online y os enseño las diferentes dudas que podáis tener. Este es el aspecto que tiene una página web de Google My Business, ¿no? Entonces, independientemente de lo que es la herramienta de Google My Business, veis que podéis trabajar esta página web y compartirla donde os vaya bien, ¿no? Entonces, tenéis un menú bastante sencillito, siempre con la parte de novedades que corresponde a las publicaciones de My Business, los testimonios que corresponde a las reseñas, la parte del sobre nosotros, que vamos a ver de qué manera podemos editarlo, la parte de la galería de fotos y la parte de contactos. Esto no lo podemos modificar. Entonces, si a vosotros os sirve así, perfecto. Si no, pues os conviene ver alguna de las otras opciones que hemos visto un poquito más sofisticadas. Veis que aquí, pues también según el negocio, vais a destacar, en este caso, lo que más interesaba era lo del menú o lo de la llamada. Fina no ve nada. El resto me dice, porfa, si me ve, que no quiero avanzar. Vale, entonces veis que aquí pues hay una serie de funcionalidades que son muy cómodas desde móvil. Y lo que vemos siempre es esta misma estructura de una cabecera, que luego, como os comentaba, os enseño cómo poner, si queréis, el loguito aquí. Vemos que aparece siempre con este mismo aspecto la parte de novedades, que son las publicaciones de My Business, y aparecen los testimonios. Entonces, también aquí es importante revisar las reseñas. ¿Por qué? Porque automáticamente van a aparecer en nuestra página. Entonces, si hay algo que no nos gusta o que queremos o ponernos en contacto con la persona, también vamos a ver luego si estas reseñas se pueden modificar o quitar, que ya os adelanto que no se puede, con lo cual es importante cuidarlas y si hay cosas que no nos gustan, pues reemplazarlo o pedirle a gente que nos ponga cosas que sí nos gustan, ¿vale? Veis que aquí también tenemos la opción de escribir un comentario, que es lo que nos preguntaba antes María, que corresponde a lo de las reseñas, ¿no? Luego aquí en la parte de descripción, el sobre nosotros, pues cada uno lo personaliza con lo que más le interese. En este caso, pues importaba el tema del puerto de Calanova y destacar cuáles son los puntos fuertes o los diferenciales. Nos pregunta Katy si referente a los dominios, si tenemos un dominio y es el mismo para la web que para My Business. Para la web de My Business, la pregunta no me queda muy clara. Si ya tienes un dominio, puedes utilizar con tu dominio la página de web My Business y My Business o puedes utilizar el que te ofrezca My Business directamente, ¿vale? O sea, puedes o comprar un dominio, que lo vamos a ver después, o utilizar uno que ya tengas o utilizar el de Google directamente. Es decir, que hay 3 opciones, ¿vale, Katy? Pero ahora lo vemos. Ahora avanzamos en el siguiente paso. Vemos aquí que nos aparecen fotos de la galería que corresponde a las imágenes y siempre esta estructura de mapita con contacto, dirección y horario, ¿vale? Entonces, así es como aparece.
Ahora voy a volver a, perdón, la ficha de My Business, ¿vale? Entonces, volviendo un pasito atrás, que es lo que os enseñaba cuando no me veíais, os voy a enseñar cómo aparece esta información cuando no tengo creada ni trabajada todavía la página web desde mi ficha. Yo en el caso de esta empresa he subido toda la información, que como veis está aquí tanto el nombre de la empresa como las diferentes descripciones. Y si me voy a la parte de sitio web, veis que aquí me aparece tu sitio web todavía no se ha publicado y aquí me aparece la opción de publicar, ¿no? Entonces, en este caso, esto es lo que aparece de manera automática sin que yo haya hecho nada. Google lo que hace es coger toda la información que yo tengo en las otras pestañas y ponérmelo en el mismo orden que hace todas las páginas web, ¿sí? Entonces, aquí veis que me aparece el tema de los dominios, que luego volveré a tu pregunta, Katy. O sea, yo puedo o utilizar este dominio gratuito que me da Google o editarlo y conectarlo con alguno que yo tenga. O comprar uno de Google, como vamos a ver, que esto es una nueva opción desde hace poquito tiempo. La primera opción a la hora de personalizar una página web es la referente a la estética, ¿no? A la plantilla, digamos, o lo que Google le llama aquí temas. Veis que aquí no hay muchos temas, hay simplemente 10 opciones diferentes, ¿no? Entonces yo puedo o utilizar este color verde con estas letras, o veis que si selecciono esta me cambia el color azul. Aquí puedo seleccionar este verde, por ejemplo. Entonces veis que es muy sencillo, no hay muchas opciones, pero la verdad que suelen encajar, siempre hay una que encaje más o menos bien. Si no os encaja ninguna de estas opciones, pues os recomiendo ir a alguna de las otras opciones de páginas web que hemos visto al inicio, ¿vale? Pero en principio, si es algo para hacer algo rapidito, económico o temporal, pues la verdad que cualquiera de estas opciones puede ir bien. Vale, entonces, volviendo a la página que tenemos creada, me voy a ir a la del restaurante Bruno y vuelvo a la pregunta de Katy que dice si hay conflicto con Google Sites y My Business. No, conflicto no, porque es del mismo dueño, ¿no? O sea, al final lo suyo es no tener muchas páginas web, sino que tengas solo una. Entonces, si ya tienes creada una página en Google Sites, en principio no hace falta que tengas esta. O sea, lo suyo es ver los más y los menos de cada tipo de páginas y apostar o tener todo en una, más que nada para no diluir tu presencia digital. En principio lo suyo es mejor tener una única página, ¿vale? Entonces, en esta ficha de My Business, como os comentaba, ya tengo un sitio web creado, que sería este, y veis que es un sitio web que tiene muy poquito tiempo porque se creó durante la pandemia y veis que ya se ha visitado en 6.324 ocasiones, o sea que la verdad que funciona bastante bien. Aquí sí que vemos que está publicado, veis que me aparece aquí el botoncito verde y vemos cuál es el dominio, es decir, la dirección o la URL que estoy utilizando, que luego os enseño esta opción. ¿Vale? Entonces aquí pues el tema o el aspecto que se ha seleccionado es este primero y vamos a ver la parte de edición de textos, ¿no? Veis que aquí está la parte de textos y aquí está la parte de fotografías. Nos pregunta María que si ofrecemos el servicio en 2 idiomas, si está bien tener una página para cada uno. Tú vas a seleccionar un único idioma, que lo vamos a ver aquí en la parte de configuración, y lo suyo es o que te centres en el idioma que utilizas más a menudo o que hagas lo que sería una página bilingüe, es decir, poner primero un trozo de texto en un idioma y luego en otro. Ahora os la enseño. Sigo primero con la parte de contenido, luego con la parte de imágenes y luego me voy a las opciones un poquito más avanzadas de la configuración. Vale, entonces aquí vemos cuáles son cada una de las opciones que nos permite personalizar, ¿no? Aquí el botón, que sería esto que aparece aquí, yo puedo redirigir al menú, por ejemplo, que en este caso es lo que más les importa, pero también puedo cambiar, por ejemplo, a la opción de llamar ahora para reservar mesa, que también puede ser especialmente importante, o si lo que me interesa más es vender y puedo vender online, pues puedo ir directamente al realizar un pedido, por ejemplo, ¿no? Veis que aquí se cambia cuando yo cambio el desplegable. Voy a volver a la parte de menú, que en el caso del restaurante es lo que más importa. Veis que aquí tanto el título como la descripción y este encabezado, que aparece un poquito más abajo, yo lo puedo modificar. Aquí por defecto va a coger la información que yo tengo en mi página de My Business,
pero puedo modificarlo si yo quiero reforzar, por ejemplo, el hecho de que tengo cocina de mercado o, en este caso, que estoy en el puerto de Calanova, ¿no? Veis que aquí también en la parte de resumen conviene que yo coja o un trocito de texto de mi página web y que destaque aquello que más me importa porque es diferencial, porque es un poquito especial, aquello que sea más importante para mí. Veis también que puedo poner algunas palabras en negrita, puedo seleccionar así algo y ponerlo aquí en negrita, puedo ponerlo, bueno, las mismas opciones que uno tiene en Word. Y vemos también que puedo utilizar emojis, así que os animo también a poner algunos emojis. De hecho, os voy a enseñar otra paginita de El Apapacho, que es una taquería mexicana, que también está hecho con My Business y que veis en este caso, pues que tiene este tipo de emojis, ¿no? Que los tiene tanto en el título como luego también tanto en las publicaciones como aquí, ¿no? Así que los emojis lo que nos sirven es para darle un toque un poco más fresco, para llamar un poco más la atención, digamos, y para diferenciarnos un poquito más, ¿vale? Así que sí que si corresponde a la personalidad de vuestro negocio, os animo a utilizarlos un poquito. Por la parte de texto, luego vamos a ver que son muy importantes las palabras clave que utilizamos, es decir, el peso de las palabras que sean descriptivas, porque es, como os comentaba antes, lo que ayuda a Google a entender qué es lo que hacemos y es lo que ayuda a cruzar nuestra página web con las diferentes búsquedas que se realizan, ¿vale? Pero primero vamos a terminar de revisar qué es lo que incluye una página web para luego ver cómo podemos mejorar esa presencia y cómo podemos optimizar nuestra ficha y, en consecuencia, nuestra página web de My Business. Siguiendo con la opción de fotografías, vemos que yo lo que puedo hacer es o seleccionar, bueno, subir diferentes fotos o utilizar las que ya tenga en la página de My Business, ¿no? Para actualizar lo que tenemos aquí. En este caso, para ellos, pues una vez más, lo más importante es la parte de menú, pero en otros casos, como puede ser este, pues prefieren destacar imágenes del local, ¿no? Entonces aquí, pues también adaptarlo tanto a la personalidad vuestra, si podéis hacerlo un poquito dinámico, mejor, es decir, que esto, aunque no sea una herramienta que requiere mucho mantenimiento, sí que viene bien que la gente vea cierto movimiento, ¿no? Entonces viene bien tanto actualizar las imágenes como actualizar la parte de publicaciones de aquí. Bueno, vuelvo a la parte de la paginita, veis que están pues, las fotos, el contacto, la dirección, veis que es muy sencillo y muy rapidito de hacer. Luego aquí en la parte de las opciones adicionales de configuración, vemos que aquí podemos personalizar los dominios, que es una de las cosas que me preguntabais, que ahora vemos cómo se puede hacer. Si yo quiero pararlo o eliminarlo, también lo puedo hacer desde aquí y vemos cómo ir un paso más allá. Es decir, si yo quiero hacer publicidad, vemos, nos redirige a hacer campañas de publicidad en Google Ads. Veis que aquí tengo la opción del idioma. Yo puedo cambiar el idioma, pero no puedo utilizar dos. Es decir, que en el caso, volviendo a la pregunta de María, puedo tenerlo en un único idioma, pero no en dos en paralelo, ¿no? Entonces, o selecciono el idioma prioritario, si yo me dirijo a un público muy internacional, lo utilizaré, me será más interesante tenerlo en su idioma, y si no, la opción intermedia es poner pues un trocito de texto, digamos, aquí en la parte de descripción. Aquí, por ejemplo, cocina de mercado barra no sé, no tengo claro cómo se dice en inglés, ¿vale? Nos pregunta María cómo se añade un texto a cada foto. ¿Cómo se añaden las publicaciones? Creo que te refieres, María, ¿verdad? Esta parte de aquí. Esta parte de novedades, como os comentaba antes, son las publicaciones, ¿vale? Y ahora vemos cómo completarlas. Esto está por separado lo que serían las publicaciones o novedades, y abajo está la parte de galería, que esta va sin textos, ¿vale? Entonces, volviendo a la parte de aquí, de novedades, hay una parte que se utiliza poco, que es esta de publicaciones. Las publicaciones es una opción un poco reciente de Google My Business que te permite pues, hacer publicaciones al igual que en las redes sociales, ¿no? Entonces,
Puedes sumar tanto una oferta, por ejemplo, si tienes un producto o un servicio en oferta, puedes sumar un evento, puedes poner una novedad. Estos posts, por ejemplo, o estas publicaciones son novedades. O puedes subir alguna actualización sobre la situación actual. La verdad que a Google le gusta que la gente utilice las diferentes opciones que hay y os animo a rellenarlas. Como veis, mucha visibilidad no tienen estas publicaciones y os voy a enseñar dónde salen y os enseño también a hacer una búsqueda de incógnito, que viene bien hacerlo sobre todo si queréis ver cómo ve la gente vuestro negocio. Me parece, Carmen, que no lo veis porque solo tengo la opción de compartir una pantalla en particular. Entonces, os ponéis encima de vuestro navegador, que bueno, yo en particular utilizo Chrome y me aparece el icono abajo de mi pantalla, me pongo encima, le doy a botón derecho y me aparece la opción de nueva ventana de incógnito. ¿Vale? Voy a realizar la búsqueda del restaurante de Bruno Calanova. Veis que aquí me aparece un anuncio, que esto sería el resultado de SEM. Aquí me aparece la paginita, que es la que yo he creado con Google My Business, y aquí me aparece la ficha. En la parte de abajo de la ficha veis que me aparecen pues, las diferentes publicaciones o imágenes que yo he subido, ¿vale? Entonces, simplemente lo que os quería enseñar es dónde, si yo no tengo una página de My Business web, las publicaciones aparecerán solo aquí, y si yo tengo una página de My Business Web, las publicaciones aparecerán tanto ahí como aquí. ¿Sí? Perfecto. Vale. Avanzamos. Entonces, volviendo a la parte de página web. Hemos visto cómo actualizar estas secciones, hemos visto el tema de las novedades. Veis que aquí pues me aparece el menú porque es lo que yo he destacado y es de un restaurante, y vemos que aquí también me aparecen los testimonios. Sabéis que para la parte de testimonios o la parte de reseñas esto se ve desde aquí. En las reseñas yo voy a ver pues todas las reseñas, que las puedo ordenar tanto por las puntuaciones, más altas, más bajas, por fecha, y puedo ver también cuáles he respondido y cuáles no he respondido. En este caso, veis que todas las reseñas están sin responder. Esto a Google no le gusta tanto, ¿no? Viene bien contestar algo, sobre todo cuando la gente os deja un comentario así como un poquito más largo o más trabajado, y sobre todo si han subido fotos, ¿no? Entonces, estas reseñas son las que van a aparecer en la página web y viene bien revisarlas tanto por si queremos contestar algo como si hubiera algo que nos parece no adecuado. Aquí la verdad que es habitual el que haya cosas negativas. ¿Por qué? Porque puede ser alguien o de la competencia, algún ex empleado que esté un poco desconforme, alguien que se equivoque de sitio. Por ejemplo, en este restaurante a veces pasa que tiene un restaurante justo arriba y uno abajo, la gente los confunde y a veces les dejan reseñas de manera, se confunden y le dejan a uno en lugar del otro. Ahí lo que os recomiendo es que os pongáis en contacto con la persona que os ha dejado la reseña, si dicen algo con lo que no estáis conformes, que siempre que lo tratéis como si fuera una persona que está delante vuestro, es decir, que le expliquéis, que digamos, intentéis buscar esa empatía, ¿no? Y el intentar empatizar, y si es algo que os parece incorrecto, pues decírselo. Y si hay algo que realmente no está bien y que lo queréis denunciar, os voy a enseñar luego la opción de cómo podemos reclamarlo y decirle a Google que eso es incorrecto, ¿vale? Nos pregunta Carolina que cómo le contactas. Pues las respuestas son públicas. Tú en la parte de aquí de reseñas, no estoy segura de entender bien tu pregunta, pero ahí aquí le puedes contestar. Lo suyo es que le contestas de manera pública. O sea, siempre lo que se hace en las redes sociales es que a la gente, sobre todo cuando está enfadada o desconforme, le digas que si te puede mandar un mensaje privado y que seguís la conversación en privado, ¿no? Eso es lo mismo que haríamos en una tienda física, por ejemplo. O sea, tú en lugar de digamos, montar una pelea delante de todo el mundo, tú lo que vas a hacer es intentar llevártela en privado, ¿no? Pero sí que siempre lo que se hace es contestar en público para que la gente vea que has contestado y para que Google lo vea que has contestado.
Comenta Carolina que habías entendido que contactar por otra vía. Bueno, también, si quieres por privado, pero lo suyo es contestar en público y decirles que te manden un mensaje. Y en el caso de María dice, para escribir una reseña tienes que tener una cuenta de Gmail. Sí. Y en el caso de Francesca, fue de mi reseña a la amiga de su negocio cuando Google me pidió si yo podía responder a esa clienta, ya que mi amiga no vio la pregunta. Muy bien. Gracias. Ah, muy bien, mira, genial, pues se lo diré. Tienes que ir, Francesca, entonces a conocer este local también, que está genial. Muy bien. Bueno, terminado esta parte, vuelvo a donde estábamos antes, que era la configuración de la parte de la página web, ¿vale? Y me meto un poco en la parte de los dominios. Vale, los dominios es esta URL de aquí, que sería lo que llamamos comúnmente la dirección de una página web. Anteriormente, Google lo que hacía es que nos daba una opción de dominio gratuito de su propiedad, es decir, os enseño aquí un ejemplo como este, ¿no? Donde apareciera el nombre de la empresa, que se podía editar un poquito, pero siempre con la terminación .nombre.site. ¿Esto qué sucede? Que está bien porque es un producto de Google, pero queda, digamos, un poquito menos cuidado. Es decir, es cierto que suele quedar más cuidado con una terminación como puede ser la de el restaurante Bruno, ¿no? Como en este caso, veis que aquí lo que hemos hecho es comprar un dominio personalizado, ¿no? Entonces, Google tiene una nueva opción o una nueva sección, que es esta parte de Google Dominios. Y en la parte de Google Dominios, tú lo que puedes hacer cuando vas a crear una página es buscar la disponibilidad de dominios que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos llamar al dominio páginas web con Google, ¿no? Por ejemplo, que es lo que estamos haciendo. Entonces veis que puedo comprar el páginas web con Google, el .com, el .net, el .org, bueno, hay diferentes opciones. En general, el precio casi siempre es el mismo, son 12 euros al año, con lo cual veis que es muy baratito. Y las diferentes terminaciones, pues lo más común es utilizar el .com, pero es cierto que si trabajáis en algo pues más de información, en algo de app, en algo público, podéis utilizar el .org y aquí pues también un poco adaptarlo a la personalidad de lo que queréis hacer, ¿no? La verdad que son todos válidos y es cierto que el más utilizado y el más común es el .com, que es el que más se utiliza. Nos pregunta María si los nombres de quienes escriben las reseñas son los reales. Son los que utilizan en su cuenta de Google. Veis que si volvemos un momentín a la parte de aquí de las reseñas, vais a ver que cada persona en su cuenta de Google utiliza un nombre diferente. Aquí, por ejemplo, Andrea W, pues ella no ha querido poner el apellido, esta persona sí. Rafa FA pues solo pone las iniciales, pero luego aquí hay unos cuantos que sí que ponen nombre y apellido con su fotito. Así que aquí es como cada uno lo tenga en su cuenta. Yo, por ejemplo, en mi cuenta, pues sí que lo tengo con mi nombre, con mi foto. Puede haber seudónimos, sí, efectivamente. Vale, vuelvo a la parte de los dominios. El dominio es algo optativo, ¿no? O sea, vosotros podéis utilizar el dominio gratuito que os da Google y ahí no tenéis que pagar nada, o para hacerlo un poquito más personalizado podéis comprar este .com y tener en cuenta que lo vais a ir renovando este pago año a año, ¿vale? Lo bueno de esto con respecto a hacer páginas con otros tipos de herramientas es que en general uno tiene que comprar un dominio, un hosting y también pagar si utilizáis alguna plantilla de pago, ¿no? Entonces, la verdad que en este sentido Google es bastante práctico porque tiene todo integrado, es muy sencillo, muy rápido y muy económico, porque la verdad que competir con esto es difícil. De la parte de dominios, también lo que os recomiendo es que intentéis utilizar palabras un poquito descriptivas. Es decir, que muchas veces tenemos marcas en nuestros negocios que no incluyen ninguna palabra que haga referencia a lo que hacemos, ¿no? Entonces, si vosotros tenéis un despacho de abogados, por ejemplo, pues viene bien poner abogados y con el nombre de la marca, ¿no? O en el caso de
Bruno, pues no solo poner Bruno, sino que poner restaurante Bruno. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente busca más, así Google, una vez más, entiende más qué es lo que hacemos y el usuario también. Nos pregunta Pedro que si lo subimos editado al canal de YouTube, ¿tienes el link? Ah, perdón, venía en respuesta, me parece, a otra cosa. Vale. Vale, si no hay más dudas de los dominios, cierro también esta parte. Si ya tienes un dominio comprado, ¿puedes utilizarlo? Sí, puedes irte aquí a la parte de enlazar dominios. Veis que aquí me he ido, por ejemplo, en esta paginita que no tengo un dominio asociado, sino que aquí solo me aparece el dominio que me sugiere Google. En este caso me dice cuál es el que me asigna automáticamente, ¿no? Me está utilizando el nombre que yo había incluido como título en mi ficha de My Business. Yo aquí le puedo poner, por ejemplo, para no tener un dominio tan largo, le puedo poner at4.negocio.site y entonces aquí lo utilizaría pues tanto para los mapas como para la búsqueda. Pero si yo quiero conectarlo con otro tipo de dominio, me iría aquí a esta parte de conectar los dominios, por aquí. Vale, volviendo a la presentación, también me gustaría hablaros un poquito del posicionamiento. El posicionamiento, que muchas veces me hacen esa pregunta, es si las paginitas que hemos hecho con Google My Business posicionan bien, es decir, si aparecen en los primeros resultados de búsqueda. La respuesta es que depende, o sea, siempre al final el posicionamiento es una combinación de un montón de elementos y un montón de factores, ¿no? Entonces, en el caso de aquí de Restaurante Bruno Calanova, por ejemplo, como ellos tienen una estrategia digital bastante completa, hacen campaña de publicidad aquí, tienen el dominio personalizado. La verdad que el primer resultado que aparece cuando los buscas es la página web, ¿no? O sea, primero aparece la publicidad y luego aparece su página de My Business. Entonces, sí que es especialmente, tiene un muy buen posicionamiento, pero no siempre es el caso. En el caso de el restaurante El Apapacho, por ejemplo, que es una taquería mexicana que no tiene la página personalizada, veis que aquí la página, me refiero a la URL, perdón, veis que aquí lo primero que me aparece es TripAdvisor, que suele posicionar muy, muy bien, porque es una página muy popular, así que siempre si tenéis cualquier tema, sobre todo restaurantes, hoteles, actividad turística o tiendas, la verdad que os recomiendo también trabajar y actualizar vuestra ficha de TripAdvisor. Veis que me aparece TripAdvisor, luego Facebook, luego el tenedor, y aquí, en este lugar, aparece la página de My Business, ¿vale? Entonces, en este caso no aparece tan bien posicionada, no solo porque no lo tenga personalizado el dominio, sino que también porque está pues menos trabajada en general la presencia digital, ¿sí? Entonces, me aparece posicionar mejor estos elementos. Aún así, es muy práctico tenerlo y es recomendable, ¿sí? Pero también esto os lo enseño porque es importante que cada uno de vosotros hagáis una búsqueda de en vuestro sector qué es lo que mejor posiciona, entender también qué es lo prioritario, es decir, según el establecimiento que tengáis, hay veces que ciertos directorios van a posicionar mejor o ciertas redes sociales van a posicionar mejor y que la web no será necesaria trabajarlo tanto. Aún así, veis que la parte de My Business, independientemente de la página web, sí que es algo que funciona muy, muy bien, que tiene muchísima visibilidad. Veis que, por ejemplo, aquí en este caso, esta taquería mexicana consigue 17.000 visualizaciones, lo que es muchísimo y mucho más de lo que tiene una página web. Y esto es gracias al hecho de tener correctamente actualizada esta información, ¿sí? Entonces, veis que en este caso nos aparecen además algunas pestañas diferentes, como son, por ejemplo, los enlaces a la parte de reseñas. Veis que aquí esto aparece, pero esto lo hace Google automáticamente. Aquí también, volviendo a una de las preguntas que me habíais hecho antes, veis que me aparece la opción de hacer una pregunta. Entonces, esto es lo que nos comentaba una de las compañeras, me parece, que Google le había pedido que preguntara. ¿Por qué? Porque muchas veces el dueño del negocio no está pendiente tanto de los avisos que recibe como de cuando alguien hace una pregunta, ¿no? Entonces, esto sucede aquí y sucede en las redes sociales. A veces tenemos una página de Facebook o un Instagram que alguien nos pregunta algo y como nosotros no lo revisamos tan a menudo,
no lo miramos, ¿no? Entonces, aquí sucede lo mismo. Cuando alguien hace una pregunta y nadie contesta, pues Google lo que hace es que le puede preguntar a alguien que sepa que ya ha estado en ese negocio y le dice si quiere responder esa pregunta, ¿no? ¿Veis que aparece? ¿Qué más cositas diferentes aparecen aquí? Bueno, aquí aparecen temas destacados y esto es porque toda está actualizada la información de la parte de información de este negocio. Y para responder a esto, simplemente pues daros también un elemento un poquito más allá, tenéis que descargaros la aplicación de Google My Business, ¿vale? Para responder a las preguntas. En general, casi todo se puede gestionar perfectamente desde la página web, desde aquí, pero veis que aquí si me voy a la parte de... ¿no? Centrándonos en lo que sería la parte de My Business, os enseño un poco primero las sugerencias que nos da Google y luego pues algunas sugerencias que os hago yo, ¿no? Lo que nos dice Google es, para ir un poco más allá, lo que podemos hacer es promocionar el sitio web en Google. Aquí os redirijo a lo que sería el programa publicitario de Google, que hace referencia a lo que comenta María, que es hacer campañas de Google Ads. En Google Ads también hay un pequeño taller que hicimos la semana pasada que está grabado, subido y os animo a que lo veáis. También vais a ver en la última sección que os doy un montón de fuentes de información. Os voy a dar también acceso a un montón de páginas web donde hay cursos muy cortitos, muy bien explicados, muy completos de cómo hacer este tipo de publicidad. También tened en cuenta que Google regala créditos de 80 euros y en la página de My Business uno suele tener la opción ahí para ir directamente a utilizarlo y hacer una prueba gracias a ese crédito que te dan. El crédito te lo suelen dar cuando inviertes 20 euros, así que con 20 euros que uno invierte te regalan 80 y así te permite hacer una prueba de 100 euros. La verdad que os recomiendo hacerlo, pero sí que para la parte de Google Ads lleva un poquito más de tiempo y hay que estudiárselo un poquito más. Así como esta parte de la página web es muy rápida y no hay que tenerle miedo, a la página de Google Ads sí que hay que tener cuidado porque se puede ir el dinero un poquito más rápido. Luego, lo que es importante es la parte de descripción de empresa y de lo que ofrecemos. Y aquí os quiero hablar un poco de palabras clave porque es algo que yo siempre, la verdad, que repito mucho, pero porque es una de las bases y es una de las raíces del vocabulario de Google y del funcionamiento de Google. ¿Sí? Luego también lo que nos sugiere es que añadamos más fotografías o que compartamos la página web. Os enseño a qué se refiere. Cuando le dais a este enlace, veis que os van a aparecer pues, diferentes maneras de compartir la página directamente, pues tanto en las redes como en WhatsApp. Veis que hay una opción que aquí me iría, ahora me lo apunto, no voy a salir ahora de la presentación, pero hay una opción nueva que te permite incluir un nombre corto también para tu página, ¿no? O sea, tú puedes o compartir lo que sería la página web directamente o compartir la información de tu ficha de My Business. Si tú lo que quieres es que la gente, por ejemplo, te deje una reseña o un comentario, tú puedes o decirle a la gente que busque en el buscador y que vaya directamente a esta sección, a la de escribir una reseña, donde veis que lo que se nos abre es una pantallita donde te permite tanto poner una valoración en estrellita sin ningún comentario, escribir también un texto adicional o subir fotografías. Hay otra opción que es esta, que veis con esta URL, que es la dirección esta que os indico arriba, que tú puedes compartir con la gente directamente, con quien ya haya sido cliente, con tu familia, tus amigos, tus socios, gente que sepa cómo trabajas y que te puede dejar una recomendación. Si tú le envías esto directamente por WhatsApp, por ejemplo, se le va a abrir directamente esta ventanita. Entonces, la verdad que es mucho más cómodo, mucho más rápido. Mucha gente no sabe exactamente cómo hacerlo o a lo mejor simplemente por el hecho de ahorrar tiempo, la verdad que pedirlo con esta dirección más directa viene muy bien. Podéis enviar también este tipo de mensajes, ¿no? Por ejemplo, gracias por confiar en nosotros, nos puedes dejar un mensaje de valoración en este enlace, ¿no? Y aprovechar también para cuidar un poco a la gente, decir que lo que quieres es pues, mejorar cada día a día, aquí una vez más adaptarlo a la personalidad de la empresa. Vale. Vuelvo un poquito para atrás para indicaros también otras maneras de pedir reseñas. Podéis hacerlo o mandando un WhatsApp a vuestros amigos, contactos, clientes y demás. Podéis hacerlo enviando un mail, por ejemplo, si enviáis una newsletter, podéis pedírselo a la gente.
Podéis pedirlo en las diferentes redes sociales. Si tenéis un Facebook, por ejemplo, pedirle a la gente, pues, si nos puedes ayudar dejándonos una reseña. Y si tenéis un local físico o enviáis producto o dais producto a vuestros clientes, también es una manera muy práctica de hacerlo. En este caso, en el centro de negocios, por ejemplo, que os enseñaba antes, ellos lo que tienen es pues un bote con piruletas y te dicen pues que para hacerlo de una manera divertida, que es un chantaje social, que si tú les dejas una referencia, por ejemplo, una reseña, pues que te puedes llevar una piruleta. Hay gente que lo hace, por ejemplo, a cambio del wifi. Hay gente que lo hace a cambio de, como esta chica, a cambio de un refresco, ¿no? Esta chica tenía una tienda en una callejón, lo que hacía es, te invito a un refresco si me dejas una reseña. Aquí animas a la gente a entrar a visitarte y además que te dejen reseña, que como veis aquí, pues tiene un montonazo y eso ayuda mucho a posicionar muy bien. Para volver un poquito atrás y hablaros de la parte de palabras clave, que es súper importante. Como os comentaba, lo importante es siempre poner junto al nombre de la empresa una pequeña descripción de lo que hacemos, ¿no? Tanto en el título como en la parte de abajo, como en el texto de la página web. Esta herramienta que se llama Google Trends es una herramienta gratuita que lo que nos permite es entender tendencias de búsqueda, saber qué es lo que la gente busca más y con qué estacionalidad, ¿no? Entonces, en Google Trends, si no la conocéis, os recomiendo que os metáis, simplemente ponéis Google Trends y vais a ver en el buscador, es el primer enlace que aparece, y ponéis diferentes palabras que queréis comparar, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces en sector sanitario o en sectores más técnicos sucede que la gente utiliza palabras que, aunque sean quizás las más correctas, no son las más buscadas, ¿no? En el caso de un odontólogo, puede querer utilizar esa palabra o especialidades odontológicas, como utiliza esta clínica en particular, cuando en realidad la gente lo que más busca es un dentista o dentistas o una clínica dental, ¿no? En este caso, vemos que la palabra dental es la que genera un mayor volumen de búsquedas, seguido de la palabra dentista en singular, ¿no? Entonces, es importante porque hay veces que como buscamos nosotros no es como busca la mayoría de la gente, hay veces que la gente utiliza palabras más o menos correctas, más o menos genéricas, en plural o en singular. Esto es útil, por ejemplo, también cuando si nos vamos a un público extranjero para saber si la gente busca mucho Majorca con J o Mallorca con dos Ls, si la gente busca más Palma o ciertas zonas de Palma, ¿no? Que a nosotros nos interesa empujar más o menos. Bueno, la verdad que tiene un montón de aplicaciones y es muy útil tanto para describir nuestro negocio y titular nuestro negocio o nuestra página web, como a la hora de desarrollar contenido, tanto para las publicaciones de Google My Business como para nuestro blog, para las redes sociales y demás, ¿no? Entonces, esta herramienta, la verdad, que viene muy bien, nos ayuda también a ver la estacionalidad, cuando bajan mucho las búsquedas. Vemos que en el caso de los dentistas, por ejemplo, bajan mucho pues en Navidad, en vacaciones de verano, de Pascua, y te ayuda a saber en qué momento puedes trabajar más, pues alguna nueva publicación, te ayuda también a entender cuáles son las variaciones de palabra clave, y perdón que aquí me voy a aquí, qué es lo que la gente busca. Veis que cuando uno empieza a escribir una palabra en el buscador, Google directamente me va sugiriendo, en función del histórico, cuáles son las variaciones que a la gente más le interesa, ¿no? Entonces, en el caso de Restaurante Palma, ¿qué veo? Cosas que a mí me interesen, por ejemplo. Restaurante Palma con terraza, por ejemplo, me puede interesar para el restaurante Bruno. Barato no, porque a lo mejor no es un restaurante que se caracteriza por ser barato. Palma Nova tampoco, porque no corresponde al lugar donde yo estoy, Centro tampoco, Santa Catalina tampoco, pero sí que menú o carne, ¿no? Entonces, con estas palabras, ¿qué puedo hacer yo? Puedo incluirlo tanto en mis publicaciones, o sea, si veo que la gente busca mucho restaurante Palma con terraza, pues puedo hacer una publicación que haga referencia a esa búsqueda. Lo puedo incluir en mis títulos, en mis descripciones, y así cuando la gente busca eso, yo voy a tener mayores posibilidades de aparecer, ¿sí? Entonces, aquí siempre tengo yo que intentar combinar las palabras que la gente busca más con lo que yo ofrezco para aparecer en la mayor cantidad de búsquedas posibles. Me gustaría enseñaros unos ejemplos de gente que por el hecho de empresas, que por el hecho de incluir palabras clave tanto en su título como en su descripción, aparecen en muchísimas más búsquedas. Y la verdad que esto lo tengo muy, muy estudiado y demostrado que funciona así que si no lo habéis probado, os animo a hacerlo. Esta empresa, por ejemplo, que hace estudios de territorio y catastro, antes tenía solo
su palabra, su marca, ¿no? O sea, ponía Studicat y no tenía ni muy trabajada la parte de información, de descripciones, ni categorías, ni nada. Por el hecho de incluir esta pequeña descripción en su título, estudios de territorio y catastro, y un poquito más también en la parte de información, veis que aquí les ha permitido aparecer en el último mes en 5.800 búsquedas relacionadas con la palabra catastro. ¿Esto para qué nos sirve? Para que la gente vea nuestra ficha y nuestra página web cuando realiza búsquedas genéricas asociadas a lo que yo ofrezco y no solo cuando la gente me está buscando a mí, ¿no? Entonces, de aquí lo interesante es si yo comparo el volumen de búsquedas antes de haber incluido esto, por ejemplo, a lo mejor antes yo aparecería en 200 o 300 búsquedas y gracias al hecho de haber incluido estas palabras clave, yo estoy apareciendo en 5.900 búsquedas, por lo menos, solo para esta palabra. ¿Sí? No sé si este concepto se entiende bien o queréis que os explique un poquito más o que os enseñe otro tipo de pantallazos. Os enseño otro ejemplo. En el caso de la clínica, para ello será especialmente importante el destacar estos dos elementos, el tema de los implantes y el tema del Invisalign, que es la ortodoncia invisible, por el hecho de incluir Invisalign dentro de su título y sus descripciones, han conseguido aparecer pues también que la primera palabra generadora de impresiones, que es como llamamos a las veces que se ve un anuncio, sea Invisalign, ¿no? Entonces, veis que aquí pues también aparece dentista, dentista y aparecen un montón de búsquedas interesantes. Entonces, también os animo a revisar esta parte de estadísticas y veis con qué aparecéis más o menos para ver qué es lo que os interesa potenciar. Si muchas veces cuando uno empieza a trabajar las fichas de My Business y este tipo de páginas web, los resultados iniciales no siempre son los que a uno más les gustaría. Es decir, que hay veces que uno, por ejemplo, con otra clínica con la que también trabajo que se llama Medina Balda, ellos, por ejemplo, aparecían mucho en búsquedas relacionadas con Balda, que son cosas que no tienen nada que ver con una clínica dental, ¿no? Entonces, el hecho de incluir más variaciones relacionadas con la clínica dental hizo cambiar totalmente el orden de búsquedas que hacían que apareciera su anuncio. ¿Sí? Vale, importante eso, trabajar las reseñas, utilizar las palabras clave para descripciones, para la información, para las publicaciones. Y ahora os quiero enseñar rápidamente, por si os es útil, cómo hacer este tipo de imágenes un poquito más profesionales. Os lo voy a enseñar de un modo, la verdad que muy, muy caserito. Es cierto que existen un montón de herramientas ahora gratuitas. Hay una herramienta online que se llama Canva, que si no la conocéis os la recomiendo porque la verdad que es muy sencilla de utilizar y os permite hacer unos diseños muy profesionales, muy bonitos. Ahora os la abriré, pero si no, os enseño también cómo simplemente con un PowerPoint podemos hacer este tipo de combinaciones de una manera muy sencilla, ¿no? Veis que aquí, en este caso, yo lo que tengo es nada, una plantilla donde cogemos una imagen, que puede ser una imagen cualquiera, tengo el loguito y veis que simplemente superpongo, ¿no? Una imagen con otra. Veis que también, si tenéis sobre todo las últimas versiones de PowerPoint, lo que se puede hacer es, con una imagen, hay una opción que nos permite quitar el fondo. Entonces yo, por ejemplo, estáis viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Yo aquí puedo, con esta opción para quitar el fondo, muchas veces tenemos loguitos que tienen el fondo blanco y que quedan un poco feo en la imagen, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es quitar el fondo, le doy a esta opción, voy a marcar las zonas que quiero mantener. Estas son las mismas opciones que ofrecen las herramientas de analítica un poquito más, perdón, de edición un poquito más sofisticadas, pero veis que aquí, pues, me las ha integrado directamente una herramienta como PowerPoint para que yo pueda utilizarlas sin tener acceso a esas herramientas, ¿no? Entonces, esto lo puedo utilizar tanto para fotos como, sobre todo, para logos, para que quede un pelín más cuidado. Entonces, veis que aquí yo podría hacer diferentes combinaciones y aquí pues ya me aparece un pelín más corporativo y más trabajadito. Os voy a enseñar muy rápidamente porque creo que vale la pena conocerla, la herramienta que os decía de Canva.
aunque no la vamos a ver en detalle. Veis que aquí me aparece tanto, bueno, estas dos secciones es la misma empresa y es una plataforma online que me permite hacer diseños muy cuidaditos, súper profesionales y de una manera bastante sencilla. Yo puedo iniciar una sección tanto con mi cuenta de Gmail, por ejemplo, como con alguna de las redes sociales y veis que aquí me aparecen diferentes plantillas, tanto para temas de redes sociales como si quiero crear un cartel para un evento, por ejemplo. Veis que están estas opciones para hacer post de Instagram y la verdad que estas mismas imágenes las puedo utilizar tanto para mi página de Google My Business como para temas de redes, para lo que sea. Y veis que son diseños muy bonitos, muy cuidaditos y simplemente yo seleccionando una plantilla, bueno, que ahora no me voy a meter a hacer, lo que además os quiero contar un poco más de las diferentes fuentes de información que os comentaba, pero veis que aquí pues es súper sencillito. Yo simplemente modifico el texto, modifico la imagen, los colores y queda, la verdad, que una imagen muy cuidada y muy profesional para mi página web. Antes de cambiar de tema, simplemente os quería enseñar también un ejemplo de un negocio online que está aquí en Mallorca también y que no tiene un local físico. Como veis aquí, esta es una tienda de productos que inicialmente solo tenía una presencia en Instagram, en redes, y para obtener mayor visibilidad digital lo que hicimos es crear diferentes perfiles, pues tanto en Facebook como en Etsy, que es una tienda online que os la recomiendo también, que está muy bien. Si a alguien le interesa o vende temas de artesanía, os la recomiendo y me podéis escribir y os cuento un poquito más. Y veis que aquí lo que hemos hecho es crear también una página de My Business sin una dirección concreta. Veis que aquí no aparece la dirección, pero sí que aparece acceso a la página web, al número de teléfono y pone que está en Mallorca. Veis que la paginita aparece aquí y esta es una página de My Business que la verdad que también aunque con funcionalidades limitadas, porque es cierto que para la venta online es más complicado, pero sí que cumpliendo la función de ganar más visibilidad, de ofrecer contacto sobre los diferentes productos y sobre el teléfono, que es la manera de realizar ventas actualmente. Antes de pasar a la última parte, que es de fuentes de información, simplemente llamar la atención o avisaros de lo que venimos comentando ya, que quien actualiza la información de tu negocio, tanto en Google My Business como en la página web, casi siempre eres tú, pero muchas veces es el usuario, ¿no? O sea, Google lo que hace es que combina lo que tú subes con lo que pueda subir el usuario. El usuario que puede subir reseñas, comentarios, fotografías y demás. Entonces, revisadlo de vez en cuando. Ahora hablamos mucho de la figura del prosumidor, que somos los productores y consumidores, es decir, producimos contenido y consumimos contenido. Es importante que las empresas sepan que existe, que es importante y saber cómo apoyarse en ellos y utilizarlos en su favor. Entonces, con esas llamadas a la acción que os enseñaba antes, de pidiéndole a la gente que suba, dando incentivos, haciendo de vez en cuando algún concurso. Veis que aquí en las fichas de My Business suele aparecer marcada información que los usuarios han marcado como incorrecta. Veis que aquí, por ejemplo, me dice, tengo 3 actualizaciones pendientes, revisar los cambios. Aquí que me dice que a lo mejor hay usuarios que han sugerido una categoría adicional, que por lo que sea mi dirección está marcada mal, que los horarios, alguien indica que en ese horario no estaba abierto. Entonces, es importante revisarlo y aceptarlo si es correcto. En el caso de que no sea correcto, os metéis en vuestra ficha y lo editáis. Por eso es importante estar pendiente, tanto cuando Google os envía una notificación como metiéndoos pues una vez cada tanto en vuestra fichita. Lo mismo para la parte así más de servicios o de lo que ofrecéis, de los temas destacados. Aquí simplemente os enseño diferentes ejemplos para que veáis cómo aparece. A la hora de denunciar una reseña, como os comentaba, puede suceder que haya personas que os hayan dejado una reseña negativa y que vosotros queráis intentar quitarla. No es sencillo quitarlas, pero sí que está la opción en la parte de aquí, de los 3 puntitos, podéis marcar como inadecuado y os aparecerá esta pantalla donde os habla de cuáles son las políticas de contenido de Google y por qué razón queréis eliminarla. Vais a ver que Google a veces elimina de manera automática alguna reseña porque sea o violenta o utilice
palabras inadecuadas o lo que sea, ¿vale? Pero aquí veis que podéis seguir el procedimiento. No es sencillo quitarlas, pero se suele hacer. También tened en cuenta que así como para las fichas de My Business podéis tener diferentes personas que están gestionando vuestra ficha, esto también es útil para la página web. Es decir, que si vosotros tenéis alguien que os eche una mano, pues os vais aquí a la parte de usuarios, le dais acceso, diferentes niveles de acceso y ellos os van a ayudar a actualizar el contenido que haga falta. ¿Qué más? Vale, perfecto. Esto lo paso rápido y me voy ya a la parte de fuentes de información y así lo enlazo con lo que nos comenta Fina, si podemos indicar el enlace para ver el vídeo, de Google Ads. Es importante, como todo esto cambia mucho, que sepáis dónde encontrar información. Si vais a YouTube y ponéis Cambra de Mallorca, os va a aparecer los diferentes vídeos y en particular esta lista de reproducción, que es la última que está subida y que es donde se van actualizando los vídeos sobre todos los talleres que se realizan, que se llama Abre tu portal Mundo Digital, y la verdad que hay un montón, son muy prácticos, están muy bien y os los recomiendo prácticamente todos. Son capsulitas de 2 horas, tenéis la agenda en la página web de la cámara y tardan un par de días en subirse. A lo mejor el lunes supongo que ya estará el vídeo de esta sesión, ¿vale? Luego, en Google My Business, siempre tenéis aquí una parte de preguntas frecuentes, donde podéis encontrar todo lo que se os ocurra. O sea, somos tantos miles de usuarios que hay con estos productos que siempre hay alguien a quien se le ha ocurrido antes o le ha surgido antes la duda que os pueda surgir. Veis aquí también, si vais al centro de ayuda de Google My Business, hay tanto un centro de asistencia que te indica desde cómo empezar, cómo verificar. Todas estas herramientas están muy, muy preparadas para que uno sea autodidacta y encuentre rápidamente todo lo que está buscando online. Veis también que hay una comunidad aquí, que tenemos un enlace, que es una comunidad muy activa, así como una de las compañeras comentaba que le llegó un aviso para ver si podía contestar una pregunta. En la comunidad también se hace mucho, que si algo no lo encontramos, pues tú lo preguntas y siempre va a haber alguien dispuesto a contestarte. Luego, en la parte de abajo de estas páginas web, esto es en particular de la página de My Business, también siempre tenéis enlaces muy interesantes. Por ejemplo, a Actívate, que es un programa de formación de Google muy completo donde podéis hacer certificados de diferentes productos de Google, ver casos de éxito, aprender de un montonazo de herramientas que ahora os enseño un par de ejemplos. El Skillshop también es la academia gratuita de Google. Esto también, si os interesa formaros para vuestro futuro profesional, son certificaciones de Google oficiales, así que está muy bien. Y aquí, por ejemplo, el Think with Google, que es el blog oficial de Google. Tened cuidado porque hay mucha información y uno de los grandes riesgos del mundo digital es perderse en el detalle y perderse en demasiada información. Entonces, no intentéis abarcar demasiado porque si tenemos demasiada información, al final tendemos a perder el foco, ¿sí? Entonces, os animo a mirar todo esto, pero a elegir muy bien cuáles son las fuentes que más os interesan. También en la parte de My Business, veis que aquí tenemos un punto de interrogación sobre asistencia, donde se nos abrirá una ventanita también con enlace a cualquier duda que nos pueda surgir y si no, a la parte de contactar con ellos, ¿no? Que está aquí un poquito más abajo. No es sencillo contactar con Google y menos en tiempos de pandemia, pero la verdad que se consigue y os animo también primero a buscar online, luego a pedir a la comunidad y tercero a intentar contactar con ellos directamente. Este es un pantallazo de la página de Skillshop, que es el centro de formación de Google, donde veis que tenéis formación de todo tipo. Tenéis en español, en inglés, en formato texto y en formato vídeo, en fuentes oficiales, que también lo digo ahora aquí para Fina, por ejemplo. Veis que hay aquí, realizando la búsqueda de My Business, pues te aparecen aquí todos los videitos, que como veis son 30 minutos, 35, os va indicando tanto la duración como las valoraciones que ha recibido y si es nivel principiante o no. Veis pues también aquí cómo podemos ponernos en contacto con Google directamente y también me gustaría hablaros muy rápidamente de esta página que ha sacado Google en colaboración con estos organismos, que son más o menos los mismos que colaboran
con este emprendimiento de impulso al pequeño comercio. Veis que hay que es un poquito más global, digamos, o nacional, que incluye diferentes elementos, pero la verdad que las temáticas que se tratan son las mismas. Hablan también mucho de historias de éxito, está muy pensado, veis aquí, para ayudar al pequeño negocio, llevar un bar o un restaurante internet, veis que hay diferentes categorías. Y esta sería la parte del blog de Google que os comentaba, el Think with Google, donde vemos pues también cómo generan información sobre estudios de diferentes sectores, ideas, por ejemplo, de cara al Black Friday, a las Navidades. Esto lo que nos ayuda es anticiparnos un poquito a pensar en, una vez que tenemos nuestra presencia digital, cómo podemos ir más allá, cómo podemos ser más creativos. También os animo, si tenéis algún caso de éxito, a contárselo a Google y poneros en contacto, que hay por ahí alguna sección, a ver lo que se hace fuera, a buscar referentes. Eso ayuda muchísimo. Si veis cómo lo hace tanto alguna empresa del sector, ya sea de Mallorca, ya sea de la península o ya sea internacional, os ayudará muchísimo porque os permite visualizar el camino hacia el que queréis ir. En el canal de YouTube de Google también tenéis estos 4 canales, por ejemplo, pero hay mucho más. Os animo también a que si os gusta este formato más de vídeo, a que recurráis a ellos. Veis que en YouTube podéis o buscar un vídeo en particular o buscar canales, como es este caso, y suscribiros también si veis que es alguien que genera un contenido que os interesa. Y ya para terminar, y dejo unos poquitos minutos por si tenéis alguna preguntita más, me gustaría, bueno, me ha gustado mucho esta campaña, que la verdad que no recuerdo, la encontré en internet, no recuerdo quién la ha generado, pero en un momento como este, sobre todo que se vienen las fiestas y en el que tanta gente necesita ayuda, pues pedid ayuda, ayudar a vuestros compañeros que tienen comercios locales. La verdad que son cosas que llevan muy poquito tiempo, que no cuestan nada. O sea, el seguir a alguien en redes sociales, el comentar, el dar una reseña. Y os recomiendo que empecéis vosotros primero haciéndolos, ¿no? A la gente con la que trabajáis, dejadle algún comentario y luego pedid a la gente que lo haga. Porque la verdad que ahora lo que muchas veces nos sobra es o tiempo o ganas de ayudar y muchas veces falta más el negocio y lo que venga después, pero aprovechemos este tiempo para ir aprendiendo, para ir formándonos, para ayudar, para trabajar toda esa red de contactos, y bueno, recordad que es importante apoyar el pequeño comercio y intentar poner en marcha toda esta rueda cuanto antes, ¿no? Y os dejo una vez más tanto mi LinkedIn, por si ha quedado cualquier duda en el tintero, o si queréis estar en contacto. Pues hasta la próxima. Gracias, Eugenia. Muy bien. Un saludo a todos. Gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Adiós.